Ahora la radio no solo se escucha, también se ve. Nova 91.5, Radio Multimedia, la primera de la región. 20 en la República Argentina, continuamos en segunda página. Decíamos, estamos pidiendo disculpa al aire, ¿no? Hace un ratito lo hacíamos con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, que estuvo con nosotros. Y ahora el pedido de disculpa al aire es para el concejal Miguel Acuña, que también, ¿no?, estaba entre los entrevistados de la semana pasada y bueno, por una interrupción de la energía eléctrica no pudimos estar al aire, así que está con nosotros Miguel Acuña, concejal de la ciudad de Posadas y presidente de la Comisión de Transporte. En el Consejo Deliberante, la disculpa del caso Acuña y bienvenido a segunda página. No, nada que pedir disculpas, el agradecido soy yo, la verdad que el eterno agradecido por tu amabilidad, por tu consideración de siempre, así que bueno, espero que no tengas más ese tipo de problemas por tu trabajo, porque la verdad que soy un tipo, un laburante y bueno, esas cosas complican, ¿no? No, sobre todo, imagínese, uno le pone onda, ¿no? Pero te levantaba un sábado, que ya, yo siempre agradezco a todos los que vienen, ¿no? Sábado es complicado, pero un lindo día, ¿no? Un lindo día y sobre todo para hablar y para reflexionar. Pero llegas un sábado a tu trabajo, ¿no? Y no hay luz, y nos mirábamos acá con Roque, y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Viste? Como que, y ahí te das cuenta que dependés muchísimo de la energía. Dependemos mucho de la energía también como para resolver el conflicto que se viene dando en el tema de la terminal y el toque de andén, Acuña. Y dependemos mucho de la buena energía, o sea, de la buena predisposición, porque la verdad que es un tema que involucra a partes que no están fuera del contexto de la municipalidad o del Consejo Deliberante, o sea, son dos empresarios o dos grupos empresarios enfrentados por una cuestión de costos, donde nosotros entramos por lógica en el momento en que empieza a afectar al vecino de la ciudad de Posadas o al que viene en un micro y tiene que descender o ascender al micro. Lógicamente eso deriva en que nos termina llegando de frente el problema. Yo, ¿cómo me siento en esa mesa? Porque por decisión de mis pares, los demás 13 señores concejales, por unanimidad decidieron que fuese yo quien los representase en la mesa donde se controla el contrato de concesión. Si bien esto no tiene que ver con la concesionaria y la municipalidad, no hay una cuestión acá que se está analizando todavía a fondo el contrato de concesión, pero nosotros como mesa fuimos los que nos encargamos y bueno, hicimos todo lo que pudimos. Digo, nosotros cuando hablo de los señores que son funcionarios de la municipalidad, del Ejecutivo Municipal y en mi caso como miembro del Consejo Deliberante, buscando a acercar a las partes, porque fue un tema que hasta ahora no está resuelto, hasta hoy no tenemos un viso de solución definitiva, estamos en un proceso de negociación, llegamos a un cuarto intermedio para el próximo jueves. Ya está actuando la comisión especial integrada por los representantes de la Universidad Nacional de Misiones, los técnicos, ¿no? La Facultad de Ciencias Económicas, señores profesores, contadores, abogados de la facultad, quienes van a hacer lo que van a dar un parámetro, es decir, van a decir un porcentaje en tanto en cuanto se podrían sentarse a conversar las partes. Lo que no es un veredicto a aceptar o aceptar. Claro, vinculante, no es vinculante. No es vinculante, lo que vamos a tener que hacer es sentarnos con esa información, buscar de acercar definitivamente a las partes y bueno, tratar de zanjar este inconveniente que hoy por hoy todavía no está solucionado. Yo no quiero ser pesimista, ¿no? Pero cuando uno va preguntando a los diferentes sectores aquí, ¿no? Que tienen, cada uno tiene sus intereses en este litigio, en este conflicto, no le veo buen camino a esto. A ver, porque en los últimos días hay un rumor que también usted me lo va a confirmar o no, me los va a desmentir. Pero el concesionario de la terminal pasaron tanto tiempo, pasó 2 meses casi, ¿no? Desde que inició esto, y sigue en la misma postura, habla de que si le tocan un puntito, un porcentaje, esto, lo otro, presenta la quiebra casi, más o menos. Acá hay una cuestión que hay que analizarlo desde el momento en que se puso en marcha esta concesión. 1995, ¿no?
Sí, un poquito antes los papeles y después en la práctica 98. Pero fíjese que ni bien puesto en marcha la concesión, cuando empezó a trabajar la terminal, trabajaba un 60% de lo que es el costo de un asiento de cabecera a cabecera, es decir, el costo de un pasaje de la unidad pagaba el 60% de toque de andén o uso de plataforma. Ni bien empezó a operar ya hubo un inconveniente, que les parecía a los empresarios nucleados en la Cámara muy alto el costo. Entonces hubo una negociación en aquella época donde se bajó al 35%. Lo que hay que explicar es que cuando esto es ajeno a nosotros somos extemporáneos a esos acuerdos, pero bueno, hoy nos toca analizarlo y sobre todo ver cómo solucionar esta situación actual. Para poder salir y encontrar un digamos, común denominador y bajar del 60 al 35, se hicieron concesiones mutuas. Por eso es que es muy liviano cuando hablan de que falta esto, falta aquello, falta lo otro, que la concesión. Porque en definitiva los representantes de esa época hicieron concesiones mutuas. ¿Qué significa? Que se dejaron de exigir determinadas cuestiones como lo que se habla mucho, las fosas, los baños químicos y demás historias. O sea, hay cuestiones que hay que entender cómo viene la situación. Después se vuelve a generar otro inconveniente allá por el año 2012, donde nuevamente se plantea que era muy caro el uso de plataforma, bajan del 35 al 25%, nuevamente se hacen concesiones, y ahora estaban pagando este 25% de un boleto y el 3,5% iba para las arcas del municipio y el 10% de los cánones de los demás ítems. Ahora llegan a una situación entre ambos empresarios. Acá no es un problema, insisto, entre la municipalidad y el concesionario, donde dicen que ninguno de los dos puede seguir así. O sea, en realidad la concesionaria dice que no puede bajar y los empresarios del transporte dicen que no pueden pagar. Son dos posiciones muy encontradas. Nosotros en la mediación que hicimos, y como el último día, el día 20 de julio, cuando ya pasaba 5 horas de negociación y no lográbamos un acuerdo, el señor intendente propuso por 30 días no percibir los cánones municipales en concepto de todo lo que ingresa en la terminal hacia la municipalidad, perdiendo un 300, 500 mil pesos, depende cómo se analice, ese mes. Y eso pasó a ser la prenda de negociación y los responsables de las empresas proponían pagar la mitad, es decir, el 12,5%. Y los de la concesionaria decían que no podían bajar del 15%, y se llegó a un acuerdo del 13,75% momentáneo. Esto es momentáneo, tenemos que ver el informe de la facultad y en base a eso a ver qué acuerdo final se puede llegar. ¿Y sobre qué aspectos y puntos va a hacer hincapié ese informe técnico, ¿no? Que yo no recuerdo que se haya hecho anteriormente, digo, que se lo haya llamado en este contexto a los profesionales. En el año 2012 hubo algo parecido. Hubo un señor ingeniero que fue el que trabajó mucho en eso. Escuché un ingeniero apellido González que tengo entendido ya acercó al municipio en estos días justamente lo que estaba faltando, y era un poco todo su documental en cuanto a lo que él trabajó. Y en ese sentido, lo que se va a analizar, ellos llaman el TIR, que es la tasa o el índice de recupero que tiene. Hay que entender también el contexto en cómo se dio la terminal de ómnibus. La terminal de ómnibus de la ciudad de Posadas no fue construida con dinero del municipio ni dinero de la provincia. Es una inversión privada que hasta el terreno puso. Es decir, es un grupo empresarial que puso desde el terreno para arriba, es decir, construyó el edificio y demás. Y tenía un recupero de una determinada cantidad de años. Después, cuando vino el primer inconveniente, se renegoció, se bajó del 60 al 35 y extendieron la concesión como parte del recupero de su capital. Esa concesión hoy va hasta el año 2022. Hasta el año 2022 esta empresa concesionaria tiene todos los papeles en orden en cuanto para seguir explotando la concesión, y lógicamente hay que ver cómo termina este actual inconveniente. Ellos lógicamente ya están, ambas partes ponen en la mesa de discusión sus problemas y sus imposibilidades de avanzar hacia el otro sector. Es decir, los empresarios si no pueden pagar más, los de la concesión dicen que no pueden cobrar menos. Sin duda el Estado va a estar en el medio
y tenemos que ver cómo y cuáles son las condiciones para poder llegar a un acuerdo, que yo creo que en definitiva acá nadie quiere salir perdiendo del todo, y me parece que vamos a encontrar un acuerdo. Yo lo que analizo, ¿no? Y uno quizá desde el desconocimiento, pero cuando uno ve las cosas de afuera y no tiene intereses dentro de lo que pueda llegar a, ¿no? La parte económica, uno entiende que, a ver, cualquier persona que hace una inversión no quiere perder, ¿no? Pero, y me pongo a pensar sobre el mantenimiento, digo, yo por ejemplo, a ver, lo que le faltaría a la terminal, no veo que tenga una sala de primeros auxilios, por ejemplo, ¿no? Eso también habría que exigirle al... Eso pasa justamente por el otro, por la otra parte en la que yo entro de manera, concreta en el trabajo, porque yo fui designado por el Consejo para integrar la mesa que controla el contrato de concesión. O sea, hay cuestiones que bien dice usted, por ejemplo, tengo entendido que se hablaba de un ascensor, se hablaba de una sala de esperas con aire, o sea, hay cuestiones, pero que en este contexto no se está conversando, claro, porque esto es otra claro, cuestión, y una vez que esto esté resuelto, nosotros como miembros de la comisión seguidora del contrato de concesión vamos a estar en condiciones. No obstante, hay un representante del Ejecutivo, el señor Jonás Rodríguez, que está en la terminal y él ya está haciendo su trabajo, está trayendo sus informes, pero cualquier otra cuestión que entendamos que haya que resolver. Y fíjese una cuestión, los contrasentidos, porque es la primera vez desde que está la concesión de la terminal que este órgano de control se logra conformar. Nunca se conformó porque siempre hubieron algunos problemas o inconvenientes o mezquindades políticas, porque necesitaban definir quién iba a ser el responsable del legislativo, quién eran los responsables del ejecutivo, y en este tipo de cosas se fue dilatando y la verdad que no se lograban poner de acuerdo. Hoy el acuerdo está, hoy tenemos esta comisión creada y bueno, vamos a trabajar en consecuencia. Lo llevo por otro terreno. ¿Cómo ve la realidad del posadeño? Sé que los concejales, en su mayoría, no digo todos, pero en su mayoría, recorren mucho la ciudad, ¿no? ¿Cuáles son los problemas, la situación a resolver de los posadeños, más allá de lo que es el tránsito, ¿no? Que es muy fuerte, un lugar muy álgido, sobre todo en los últimos tiempos, pero ¿qué más pide el posadeño cuando usted recorre los barrios? Mire, yo soy una persona que me manejo mucho solo, o sea, yo no ando con equipos, no saco fotos de lo que hago, o sea, creo mucho más en el mano a mano, en lo que ahora de hecho hace como 1 hora y media vengo caminando, saludando a uno, conversando con otro, entonces trato de estar mucho en contacto con la gente. Y estos días en el recinto fue, creo que un poco para responder su pregunta, le grafico, cuando surgió esto del quite de retenciones por la soja y demás, estas cuestiones, desde el oficialismo, lógicamente, la preocupación, porque ya no hay más dinero para hacer obras, se complica todos los pedidos que los vecinos hagan para hacer cordón cuneta, empedrado y demás, está muy complicado porque, de hecho, el Ejecutivo dice de ahí sale el dinero. Por el otro lado, desde Cambiemos, y ahí es donde yo hago hincapié, yo no estoy ni de ningún lado ni del otro, o sea, yo no soy del oficialismo y no creo la panacea de que estemos en el país más hermoso del mundo, o sea, yo lo expresé desde mi banca, yo llegué a esa banca trabajando sin hacer grandes actos, sin regalar cosas, yo llegué hablando con el vecino, haciendo mi trabajo, trabajando diariamente en lo mío. Y bueno, hubo gente que confió en que uno puede ser la voz de un sector de la sociedad, al menos ahí, ¿no? Yo, en ese aspecto, Acuña, yo reconozco muchas veces la labor, también todos lo saben, ¿no? La segunda página hace más de 7 años que está al aire, y siempre cuando criticamos con respeto. Y en este caso me voy a tomar yo un atrevimiento, ¿no? De criticar a varios de sus colegas concejales. Yo siento que en esta Acuña lo dejaron solo. Veo que usted es el único que pone la cara, usted es el único que sale a hablar de este tema. Veo a otros concejales dando vueltas para la foto, pero el único que pone el cuerpo, la cara, y está recibiendo todos los cachetazos es usted.
No, yo no creo que sea así. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra particularidad de trabajo. Yo lo que sí tengo muy incorporado dentro de mi persona es que es la 4ª vez que soy funcionario y soy consciente de que el 10 de diciembre del 2019, es decir, dentro de un año y poco, yo termino esta función y me voy a ir a mi vida normal como siempre. Y te voy a saludar a vos, le voy a saludar a todo el mundo. O sea, de hecho hice siempre lo mismo. Nunca... y hablo en términos muy comunes, nunca me comí el viaje del gran funcionario, porque a veces los muchachos tienen un cargo y no te saludan más, y después cuando dejan de tener el cargo se acuerdan que te conocía. Entonces yo siempre desmitifiqué eso. Sigo como todos seguimos viviendo una vida normal, haciendo mi trabajo con responsabilidad, sin dudas, pero sin dejar de ser quien uno es. Y bueno, cada uno tiene su particularidad. Yo no puedo adjetivar sobre mis pares, sé que muchos trabajan, tienen su forma de trabajar. Ustedes como comunicadores sociales tendrán su visión y bueno, también la respeto, pero yo creo que hay personas, más allá del espacio que pertenecen, que están haciendo algunas cosas importantes, pero lógicamente no debo yo adjetivar sobre eso, ¿no? Acuña, problemas, a ver, sé que trabaja en el Consejo. ¿Se pudieron sortear, digo, porque ahora aparece esto, un fallo, ¿no?, de la justicia con relación a empleados que habían hecho un juicio, ¿no?, al Estado municipal, al Consejo Deliberante? Se acusa en su momento a lo que era la gestión de Piru Gómez. Digo, ¿cómo se vive? ¿Cambió la suerte del Consejo Deliberante? Yo no me olvido la gestión anterior, se hablaba de presupuesto que no alcanzaba, de población en el Consejo Deliberante. ¿Se va solucionando ese tema o cada vez está más complicado? Yo creo que el tema en sí no es de fácil solución. Lo que sí puedo decir es que al menos en este tiempo Fernando Mesa generó algunos cambios desde el momento en que, fíjese, es una cuestión sencilla, pero si usted lo multiplica por la cantidad de uso que se hace, digitalizar todo el proceso en cuanto a la presentación de proyectos, el control, el poder acceder a... Hoy hay modernas tecnologías y eso permite bajar muchos costos en gastos operativos. ¿Sí? Yo lo que tengo que también, justo que menciona esto, muy buena la iniciativa de la versión taquigráfica. No teníamos acceso, el periodismo no tenía acceso a la versión taquigráfica, muy bueno eso que han implementado en el Consejo Deliberante. O sea, yo por ejemplo no pertenezco al equipo de concejal Mesa, pero estas cosas hay que reconocer, desde el momento en que hoy usted tiene acceso directo a través de las redes sociales al plan de labor, al orden del día, sin tener la necesidad de fotocopiar cantidades y cantidades enormes de papeles que desde el momento del gasto de la fotocopia, el gasto del papel y el gasto del trabajo, bueno, sé que Fernando está tratando de acomodar o por lo menos reducir o mantener. El Consejo Deliberante no es una cuestión que lo pueda solucionar ni Fernando Mesa, ni Alejandro Velázquez, o sea, es una cuestión que se viene acumulando años tras años y lógicamente, dentro del análisis objetivo, a veces tomando decisiones algunos dirigentes del momento y que después trae consecuencias al futuro. Acá hay una cuestión que está pasando que tuvo que ver seguramente con la cuestión de momento político, cuando Loyola era presidente, después Piru Gómez llega a la presidencia, cuestiones que tuvo que ver con un grupo de personas que quedaron evidentemente fuera del régimen laboral del Consejo. Hoy tengo entendido, y de hecho lo escuché, que bueno, se perdió un millonario juicio, se está tratando de ver cómo negociar. Entonces, son situaciones que son de una estructura muy gruesa, es decir, de años y años, y creo que este hecho de que Fernando Mesa por lo menos empiece a buscar cómo bajar costos y ir delineando una geografía distinta en el manejo me parece interesante, pero esto no se lo hace en un año ni en dos. Ojalá que las próximas personas que les detente la presidencia del Consejo sigan con ciertas cuestiones que a mí me parece que son interesantes el cambio. Pero digo que somos seres humanos, las mezquindades humanas, las mezquindades políticas, yo lo veo digamos, en cuestiones que tienen que ver con los tratos de los expedientes y demás. Hoy tenemos un consenso generalizado, sin ser todos grandes amigos, sí, un trato cordial de trabajo y tratamos los expedientes.
pero en otra época, porque el expediente era suyo, no se trataba, porque era de Fernando, y listo. O sea, hay cuestiones así muy humanas traídas a la política que traen mezquindades que en definitiva termina siendo perjudicial para el vecino de Posadas. Seguimos dialogando aquí en Segunda Página con Miguel Acuña, concejal de la ciudad de Posadas de Trabajo y Progreso, y también presidente de la Comisión de Transporte en el Consejo Deliberante. Acuña, a ver, algo sensible que ya empieza cada vez a cobrar más forma, ¿no? ¿Se viene un nuevo pedido e incremento del precio del boleto en el transporte urbano de pasajeros? No, eso está establecido por todo este año, eso no va a haber en este año, no puede haber porque se firmaron ya todo lo que tenga que ver las documentales. Sí, lógicamente en diciembre va a haber la audiencia pública que siempre existe y lógicamente las empresas van a pedir seguramente... Y va a venir el aumento, es seguro. Seguro que va a haber. Cada fin de año, y no nos... el problema es que hay que ponerse en este contexto, dónde estamos viviendo, cuál es la realidad actual. Nos pasa con los taxistas. Nosotros ahora en octubre tenemos el compromiso de revisar tarifas de taxis. Desconozco, digamos, qué resultado va a tener esa revisión. Una cosa es revisar, otra cosa es readecuar. Se viene un dolor de cabeza para usted. Para mucho, le digo. Yo por esas cosas de la vida, y agradezco a la vida política, porque yo siempre fui de tratar de participar en las cosas. Fui director de tránsito, director general de transporte, secretario del consejo, ahora concejal, tercer año presidente de la Comisión de Transporte, y bueno, encima, evidentemente mis pares creen que uno puede ayudar en algo y me designaron en la terminal. Y entonces uno va conociendo un poco la metodología, el grupo, digamos, las distintas situaciones que se van presentando. Así que tenemos un poco de conocimiento, tenemos un buen trato con el sector. Yo no tengo problema con ninguno, con algunos, lógicamente, con mayor o menor énfasis plantean su situación, pero siempre tratamos de atender y, bueno, poner los límites a donde tenemos que poner los límites. O sea, tampoco podemos solucionar todo. Estos días fue... llamativo el tema, como empezaron a preocuparse por el tema Uber, que en Posadas no existe el tema Uber, o sea, esa es una cuestión que siempre hay que aclararlo. Hay un solo expediente para tratar sobre el particular. Pero bueno, el tema de transporte urbano de pasajeros, en diciembre sin duda va a haber audiencia pública, sin duda van a pedir incremento y bueno, va a ser el señor intendente que tenga que definir eso. Tenemos que recordar que el tema transporte urbano de pasajeros es una prerrogativa exclusiva y excluyente del Ejecutivo Municipal, señor Intendente, de la Subsecretaría de Transporte de la provincia y de los empresarios. Es decir, hay un consejo consultivo que está conformado por estas autoridades. Nosotros, los concejales de la ciudad de Posadas, desde que está la Carta Orgánica, desde que está el Sistema Integrado de Transporte, no tenemos injerencia en la formulación de precios y tampoco en la posibilidad siquiera de generar algún cambio en el transporte urbano. Acuña, la última que le hago. No puedo dejar, en este momento que vive la Argentina, y como funcionario, como concejal, no puedo dejar de preguntarle cómo ve lo que está sucediendo a nivel de país, ¿no? A nivel nacional, con los hechos de corrupción, con los cuadernos, con también la crisis económica que vive y atraviesa el país. ¿Cómo ve la Argentina y todo lo que está pasando? No, yo creo que sin dudas que hayan este tipo de situaciones te da un compás de esperanza de que, bueno, ciertas cuestiones de arraigo viejo se vengan cambiando, pero tampoco, yo lo decía en el recinto y lo vuelvo a reiterar, y yo sé que tenés mucha audiencia, yo no creo en la panacea del país que están haciendo, porque lastimosamente uno analiza un poco y muchos del actual gobierno tienen ciertos grandes beneficios. Entonces yo no es ir muy lejos. Este señor intendente del Chaco, que lo descubrieron desde Cambiemos, o sea, yo no creo que esta sea una clase política nueva que no, son seres humanos como cualquiera. Lo que hicieron los otros está muy mal, hay cosas que están haciendo esto que están muy mal, y usted dice, bueno, ¿cuál es la solución? Y decirle al ciudadano que participe, que ejerza su voto, que dé oportunidades y bueno, iremos cambiando hasta que alguien tenga la posibilidad de encontrar los caminos. Yo creo que el hecho de que se produzcan estos descubrimientos, que no son tantos, sino que son situaciones que se van dando en base a, fíjese que lo de vudú y demás fue porque alguien se separó y la señora se enojó y le mandó al frente. Acá alguien se separó, la señora se enojó y le mandó al frente. O sea, hay cuestiones que saben todos y de golpe parece grandes noticias. Sí, lo que está pasando es que está habiendo un gran movimiento, para mí depurador y fabuloso, pero
no me gusta ni yo embanderarme, ni me gusta que se embandere nadie con el hecho de que yo soy el santo, cuando también hay cosas que solucionar y que no están yendo tan bien. El otro día hablaban de números, macros números, de 300 millones, 47, y yo le digo, perfecto, muy lindo. La frivolidad de los números, ¿no? Con la frivolidad que se manejan, a ver, yo cuando veo números y veo a muchos diciendo, sí, pero se pierden 2.000 millones, 3.000 millones, yo me pongo a pensar, a ver, las casas que no se construyen, las escuelas, la gente que sufre, ayer Macri hablando de pobreza, pero hay muchos que la están padeciendo, bueno, que la están viviendo día a día. Eso lo dije en el recinto y dentro del marco del respeto que nos merecemos todos. Nosotros cuando hablamos en el recinto, cuando hablamos en general, yo tenía un profesor en la facultad que siempre me decía, cuando aprendía alguna materia, decía, una cosa es hablar lindo y otra cosa es decir lo que quiero escuchar. Porque nosotros cuando rendimos una materia, todos hablamos lindo para tratar de aprobar. Decimos lo que quieren escuchar, claro, seamos sinceros. Y yo decía en el recinto, dentro del marco del respeto que nos merecemos todos, que a veces nos ponemos a hablar lindo, hablar de números, hablar de cosas que parece que está bien, seguramente sabemos, seguramente leímos o estudiamos. Pero ¿sabés qué? Yo le decía, y me hago cargo y vuelvo a repetir, a mí me preocupa el vecino que tiene que comprar el pan, que tiene que cargar el combustible, que tiene que pagar el servicio, porque a ese no le sirve el análisis macro que hacemos, ni tampoco que el señor presidente se embandere que es el más humilde de los humildes. O sea, me parece que hay que tomar medidas, si bien esto que está pasando está bien, está perfecto y ojalá siga pasando, y el que esté en un cuadernito y bueno, que explique por qué está, listo, y si no tiene nada que ver seguramente caminará tranquilo por la calle. Sin dudas, ¿no? Cuando uno también va a las universidades, uno hace eso, ¿no? Tiene que cambiar también el sistema educativo de la Argentina, porque a partir de ahí se instalan los valores, ¿no? Y hay muchas universidades que en su momento recibieron muchísima plata, y si no pensabas de una manera, te bochaban, ¿sí? Entonces, a eso es lo que voy. Muchas veces, lastimosamente en la Argentina, hay que caer en eso, en decirle al profesor lo que quiere escuchar. Después vos salís de ahí y hacés lo que nosotros hacemos. Decimos lo que pensamos, lo que sentimos y cómo vemos la Argentina. Ahora el profesor te va a preguntar qué pensaba Sartre, qué pensaba Aristóteles, Hegel, y le tenés que decir. Después salís y pensás y construís otra Argentina. Acuña, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias. Yo creo que es muy importante que podamos conversar y aprovechar estos espacios que vos tan amablemente nos permitís. Y yo, básicamente, mi retórica es hablar de la persona que vive día a día. Porque por cuestiones, cada uno tiene su historia. Yo vengo de la vida real, yo no vengo de la vida inventada. O sea, a mí me costó mucho todo, lo poquito que tengo lo hice trabajando. Y la verdad, creo que hay mucha gente que no tiene voz y que va al almacén y que no la alcanza. Todos los días sube, va al súper y todos los días suben. Y por ahí hablar muy lindo, como yo digo, y no pensar en esas cuestiones. Y bueno, el año que viene hay elecciones, algunos seguramente se va a sorprender o va a entender lo que está pasando. Sin dudas, ¿no? Y tapar la realidad tampoco está bueno, ¿eh? Hay que enfrentar las cosas y los corruptos que paguen y detrás las rejas los que también están cometiendo mal los errores, seguramente la gente se va a expresar en las urnas y así debe ser la Argentina, así debe ser la Argentina y eso tenemos que fomentar, el pensamiento crítico sobre todo. 10:48, gracias Acuña por haber pasado aquí en Segunda Página. Pasaba el concejal de la ciudad de Posada de Trabajo y Progreso y también presidente de la Comisión de Transporte en el Consejo Deliberante. Nova 91.5 Radio Multimedia.